Quería hablarles hoy, hermanos, sobre el Dios restaurador. En la semana recibí 3 llamados de parejas cristianas diciéndome que se querían divorciar. También algunos pedidos de ayuda a personas alejadas del Señor, a las cuales la realidad les golpeó fuerte, ¿no es cierto? Quedaron como a la intemperie, quedaron confundidas. Y bueno, pero gracias a Dios que acuden a Dios, ¿no es cierto?, aún en esos momentos, sabiendo que Dios es Dios restaurador. Pero quiero basarme en la vida del apóstol Pedro para ejemplificar el modo de obrar de ese Dios restaurador. Y para eso yo quisiera hacer un pequeño raconto de la vida de Pedro, muy sucinto, para que entendamos después el capítulo 21 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, al cual quiero referirme. Una mañana, en las orillas del mar de Galilea, Pedro recibió el llamado del Señor, un llamado del Señor, ¿no es cierto? Habían estado toda la noche intentando pescar, no habían logrado pescar absolutamente nada. Pero por la mañana aparece el Señor y les dice, boga mar adentro, ¿no? Y hallaréis. Pero Pedro le dice, Señor, hemos intentado estar pescando toda la noche y nada hemos logrado. Pedro era un hombre impulsivo, ¿no es cierto? El Señor, pero en tu nombre, dice, echaremos la red. Y entonces van allí y sacan las redes llenas de peces, tantos que ni los podían contar. Y entonces Pedro, sorprendido ante la situación, ¿no es cierto?, dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejando todo, dice la palabra, lo siguieron. Importante, ¿no? Porque así comenzó un camino nuevo, el apóstol Pedro, un camino sembrado de esperanzas. Tuvo la dicha de ver señales, maravillas, prodigios de parte del Señor. Qué maravilla ver, ¿no es cierto?, con los propios ojos, protagonizar las señales de nuestro Señor. Escuchó sus enseñanzas, esas enseñanzas que encerraban la más grande sabiduría del reino que Él venía a inaugurar, pero que sería un reino eterno. En un momento Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y entonces unos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías o los profetas, etc. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces Pedro, que era rápido en sus respuestas, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos cuenta el capítulo 16 de Mateo que el Señor le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré a ti la llave del reino de los cielos. Obviamente el Señor estaba haciendo un juego de palabras, Petros y Petra, ¿no es cierto? Y las llaves del reino de los cielos evidentemente quiere decir la predicación del Evangelio, que como nos cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, después, a posteriori, ¿no es cierto?, Pedro logró, predicando primeramente en el Pentecostés a los judíos, luego a los samaritanos en el capítulo 8, pueblos profundamente divididos, judíos y samaritanos, y luego a los gentiles en el capítulo 10 del libro de los Hechos. De manera que el apóstol Pedro abrió, a través de la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio a judíos, samaritanos, gentiles,
profundamente divididos, pero ahora uno en Cristo y a través del mismo Espíritu Santo y a través de las mismas señales. Pedro tuvo el privilegio también de ser escogido, ¿no es cierto?, junto con Jacobo y Juan, los tres de ese grupo más íntimo de Jesús. ¿Para qué? Para contemplar la maravilla de la transfiguración. Allí donde Elías, en representación de los profetas, y Moisés, en representación de la ley, afirmaban: este es el Cristo, a él oíd. Pero de pronto las sombras de la noche comenzaban a cerrarse sobre Jesús y sobre los discípulos. De pronto algo difícil iban a tener que afrontar. Y entonces hay una sentencia de Jesús en Mateo 26, 31, que dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Pedro dice: aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré. Pedro se sentía muy seguro de sí mismo. Pedro quizás ya estaba pensando que él era la piedra, la roca, ¿no es cierto? De cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré, le dice el apóstol Pedro. Pedro se comenzaba a sentir una piedra, un exceso de confianza en las propias fuerzas. A veces pasa esto, ¿no? Y entonces ese exceso de confianza en sus propias fuerzas lo lleva a desafiar al maestro. De pronto prenden a Jesús. Pedro, en un acto de impulsividad, hiere a un soldado, pero luego dicen que huyen, todos huyeron de allí, del monte Getsemaní. Y en Mateo 26, 58 hay una palabrita que dice que cuando Jesús era llevado a ser juzgado al patio del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Seguirle de lejos. Miren, ¿cuántas veces nuestros fracasos en la vida espiritual comienzan cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos? Hoy voy a la iglesia, mañana no, pasado no, hoy oro, pero mañana no. Empezamos a seguir a Jesús de lejos. Empezamos a interrumpir la relación personal con Jesús, ¿no? Y entonces Jesús es allí interrogado, juzgado en el patio del sumo sacerdote. Allí declara ser el Cristo, el Hijo de Dios, porque ustedes piensen que Jesús no fue juzgado y condenado por nada, ¿no? Él afirmó ser el Cristo, el Hijo de Dios. Pero hay una escena en ese patio del sumo sacerdote, una escena muy, muy importante. Primeramente, hay un fuego, nos cuenta Lucas 22, 54 al 62. Hay allí un fuego, ¿no?, que se enciende en el patio y todos se acercan a ese fuego para calentarse. Hay una criada que le dice a Pedro: tú estabas con Jesús el Galileo. Pedro dice: no sé lo que dices. Otra, o la misma, no sabemos, los evangelios no se ponen de acuerdo. Estabas con Jesús el Nazareno. No conozco a tal hombre, dice Pedro. Luego parece que un soldado dice: tú eres de ellos porque tu hablar Galileo, así lo declara. Pedro vuelve a negar, con juramento, que no conoce a Jesús. Pero de pronto Jesús va bajando las escaleras y la mirada de Jesús se cruza con la mirada de Pedro.
Las miradas se cruzan y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y entonces Pedro, recordando esto, salió y lloró amargamente. La piedra se había convertido en arena. La piedra ya no era más piedra, era arena. Pedro había negado a Jesús. De pronto los hechos se precipitan, Jesús es crucificado, es sepultado, un telón negro parece caer sobre la vida de Pedro, poniendo fin a toda esperanza. Todo lo que habían vivido parecía un sueño, pero aquí tenemos a un hombre que queda destruido, es el apóstol Pedro, necesitado de restauración. Pero ahora va a aparecer el Dios restaurador. Y entonces yo los invito a leer o abrir la palabra en el capítulo 21 de Juan, porque después de la muerte de Jesús viene su resurrección. Y si Jesús hubiese quedado en la tumba, Pedro hubiese tenido otro destino, pero toda la humanidad hubiese tenido otro destino. Pero Jesús resucitó. Y entonces a mí me gustaría que podamos ver el modo como Dios restauró a Pedro para saber cómo Dios puede restaurarnos a nosotros hoy. Y acá quiero hablarles de 4 pasos. El primero de ellos, así como Jesús buscó a Pedro, tal como lo había buscado hacía 3 años atrás, del mismo modo Jesús vuelve a llamarte hoy, invitándonos ¿a qué? A saber que todo puede volver a empezar. A todas las personas que se encuentran así, necesitadas de restauración, se sienten destruidas, Dios hoy se acerca a su mar de Galilea a decirle que todo puede volver a empezar. Y acá sería bueno leer hasta el versículo 8. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias o de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Hermanos, esta escena, ¿a qué les recuerda? A lo que había ocurrido hacía 3 años atrás. ¿Por qué? Como hacía 3 años atrás, habían pasado los discípulos una noche sin pescar. ¿Y ahora qué pasa? Una noche sin pescar nada. Como hacía 3 años atrás, el resucitado fue al mismo lugar, a las orillas del mar de Galilea. Como hacía 3 años atrás, al amanecer, se presentó Jesús y realizó el mismo milagro. Echen la red a la derecha.
y la sacaron repleta de peces, de manera que ni siquiera cabían. Todo esto muestra que todo puede volver a empezar. Jesús le está diciendo a Pedro, todo puede volver a empezar. Cuando uno cree que está todo perdido, cuando uno cree que está todo destruido, cuando uno cree que el telón negro ha caído sobre la vida, Jesús llega para decirnos que todo puede volver a empezar. Y la verdad es que yo me imagino la escena cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se ciñe la ropa, se echa al mar y como siempre quiere ser el primero en llegar. En cada abrazada de Pedro estaría vibrando la alegría, la esperanza de encontrarse con su Maestro, de encontrarse con Jesús. Hoy Jesús llega a la orilla de tu vida, a la orilla de tu mar de Galilea, a la orilla de la situación que estás pasando. Hoy Jesús llega a lo más recóndito de tus pensamientos. Hoy Jesús llega a lo más recóndito de tus angustias. Hoy Jesús llega a lo más recóndito de tus confusiones. Pero quiere decirte Jesús que todo puede volver a empezar. Sin embargo, hay un segundo paso en la restauración de Pedro. Así como Jesús le recordó a Pedro el momento de su negación, también nos recuerda a nosotros hoy que para volver a empezar es necesario reconocer de dónde hemos caído. Para volver a empezar es necesario reconocer de dónde hemos caído. Miren, seguimos leyendo. Dice, al descender a tierras vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús había encendido un fuego. ¿Ustedes se acuerdan dónde había habido un fuego? En el patio del sumo sacerdote. En el patio del sumo sacerdote, alrededor del cual todos se calentaban y alrededor del cual Pedro negó a Jesús. Más adelante Jesús los invita a venir y comer, rememorando las tantas veces que comían juntos y algo similar, ¿no es cierto?, a cuando compartían la cena. Pero dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Hermanos, la primera cosa que vemos es un fuego encendido, como en el patio del sumo sacerdote. La segunda cosa que vemos es que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, porque 3 veces Pedro lo había negado. Y en esas 3 preguntas hay un recuerdo implícito de esas 3 veces que Pedro lo negó. Otro detalle, Jesús ya no lo llama Pedro, ni siquiera Pedro se sentía una piedra.
le dice: Simón, no es posible volver a empezar sin ser consciente de dónde hemos caído. No es posible volver a empezar si no te vaciás de tus propios pensamientos y si no dejás que Dios te llene con sus pensamientos. No es posible volver a empezar si no te despojás de todo aquello que te aleja del Señor. No es posible. Juan el anciano en Apocalipsis expresa a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, así como Jesús le recuerda a Pedro la belleza, la maravilla de ese momento en donde él empezó a seguirle. Así le dice: se puede volver a empezar, pero también le dice: tenés que volver a empezar de una manera nueva, reconociendo tus pecados, reconociendo de dónde has caído, reconociendo el momento en que te has alejado, reconociendo en qué consiste aquello que te aleja de Dios. Y esto es un momento que requiere un profundo autoexamen de conciencia para cada uno de nosotros. Hay un tercer momento, paso, ¿no es cierto?, en la restauración de Pedro. Así como Jesús indujo a Pedro a confesar, del mismo modo lo hace con nosotros, a fin de que podamos volver a empezar y ser restaurados. Fíjense ustedes que la primera pregunta es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque ¿qué había dicho Pedro? Aunque todos te dejaren, yo no. Ah, sí. Pedro, ¿vos me amás más que estos? ¿Vos que dijiste que aunque todos te dejen, vos no? ¿Pero vos me amás más que estos? Fíjense la autosuficiencia que a veces nosotros tenemos, ¿no? Fíjense cómo muchas veces nosotros también confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sin depender del Señor. Después le pregunta 3 veces si lo ama, confrontando a Pedro con la realidad de que no se niega a quien se ama. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No se niega a quien se ama. A quien se ama, se le es fiel. A quien se ama, se lo ama con todo el corazón. A quien se ama, no se lo niega. Y al preguntarle la tercera vez, yo creo que Jesús le da la posibilidad de confesar. Y hay una confesión velada aquí, porque dice 2 cosas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Acá tomó conciencia. Toda esa esperanza, toda esa expectativa, todo eso ahora se vuelve tristeza, pero gloria a Dios, porque se vuelva tristeza. Se entristeció y confesó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué, pero tú sabes que te amo. Para volver a empezar es necesario confesar nuestro pecado. Pecar, ¿saben qué es? No amar a Jesús lo suficiente.
Pecar es no depender de Jesús lo suficiente. Porque cuando no amamos a Jesús lo suficiente y cuando no dependemos de Jesús lo suficiente, vamos a trastabillar y vamos a caer. Y va a venir la autosuficiencia que nos va a jugar una mala pasada. Vamos a dejarnos llevar por nuestros impulsos. Vamos a dejar que aflore el viejo hombre, ese que ha sido crucificado con sus pasiones y deseos. Si la alegría se torna en tristeza, gloria a Dios, porque dice 2 Corintios 7:10, allí escribe San Pablo diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, gloria a Dios cuando hay tristeza para arrepentimiento. Porque la tristeza del mundo es muy distinta, es muy diferente. Pero cuando hay tristeza de Dios para arrepentimiento, gloria sea al nombre de Dios. Finalmente, y el último paso, así como Jesús dio a Pedro una misión, así también quiere dar a cada restaurado en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo una misión. Apacienta mis corderos, versículo 15. Pastorea mis ovejas, versículo 16. Apacienta mis ovejas, versículo 17. Sígueme, sígueme. En el tiempo que Dios establezca, es necesario que cumplamos nuestra misión para ser plenamente restaurados. No es que Pedro inmediatamente comenzó a cumplir esa misión. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo que esperar hasta el Pentecostés. Y allí entonces Pedro predicó en el poder y la unción del Espíritu Santo. En el tiempo que Dios establezca, cada restaurado debe cumplir su misión, porque Dios nos llamó con un propósito. Nuestra vida es una vida con propósito. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Ustedes saben cómo murió Pedro. Murió crucificado cabeza abajo en el año 64, cuando el incendio de Roma. Y dijo, yo no puedo morir como mi Señor. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Hermanos, la juventud que se cree plena de fuerza y plena de poder, no es plena de madurez. Y la madurez consiste en ser dóciles, en ser mansos, en dejarnos guiar por Dios, en depender de Él, en estar en sus manos, en dejar que Él sea el alfarero y nosotros el barro. Es imposible seguir al Señor con nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender de Él cada momento, cada instante de nuestra vida. La autosuficiencia debe ser reemplazada por una dependencia humilde y el orgullo debe ser trocado por el amor. El restaurado puede estar ya dispuesto para el Señor, preparado para el Señor. No puede estar con los brazos cruzados mientras haya corderos y ovejas que necesiten ser pastoreados y necesiten ser apacentados.
mis hermanos, concluyendo esta meditación de esta mañana, les digo, Dios mostró a Pedro a través de Jesús que todo puede volver a empezar, pero para que todo vuelva a empezar debemos examinar nuestra vida y considerar qué nos lleva a alejarnos, a caer, qué nos lleva a pecar delante del Señor. Para ser restaurados es necesario hablar con Dios, recibir su luz y confesar nuestros pecados. Pero para ser restaurados también es necesario disponernos para que Él nos guíe, para que Él nos lleve, para que Él nos permita cumplir a su tiempo la misión que le dio a cada uno. ¿Sí? Amén.